Seguimos en la edición mediodía de BTV Noticias y es momento de análisis y vamos a hablar de lavado de activos. La semana pasada les contamos de que la justicia había logrado llegar a un acuerdo con dos personas, un ciudadano turco y un uruguayo, que finalmente reconocieron haber participado en una maniobra de lavado de dinero por 5 millones de dólares, que podrían llegar a ser 8, vinculado a una banda que realizó una estafa en Turquía y que finalmente, bueno, vino acá a Uruguay. Quedan muchas puntas sobre este caso, la investigación sigue, pero uno de los debates que se instaló es que se había llegado a un acuerdo con estas personas que reconocieron sus delitos, pero que estas personas a cambio, digamos, no iban a pasar un día en prisión. Vale la pena profundizar en este debate que se generó sobre este tema y para eso ya le doy la bienvenida a Andrés Ojeda. Andrés, ¿cómo estás? Valentina, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bueno, bien. ¿Qué podemos sacar en limpio de este caso que vincula a algunos ciudadanos turcos respecto al lavado de activos en Uruguay? Bueno, es un caso que ha generado cierto nivel de conmoción pública porque es un caso de mucho dinero, es un caso que tiene que ver con lavados, un delito bastante en boga. Si bien nadie tiene muy claro cómo funciona, qué es y qué protege, genera ruido por los números que se manejan detrás de los asuntos de lavado de dinero. Y también porque el Estado ha hablado mucho de esto, ha emitido leyes con relación a esto y lo ha puesto en el centro de la agenda. Pero creo que en este caso la conmoción y el debate tiene que ver con una cuestión de fondo que no atañe al caso concreto, sino que más bien atañe a estas formas alternativas de resolución de conflicto que prevé el nuevo proceso penal. Pasando en limpio, el nuevo código prevé en algunos casos que las situaciones se puedan resolver con sanciones penales que no tienen que ver con prisión o con cárcel. Y eso en Uruguay ha generado mucho ruido, porque estamos acostumbrados históricamente a que quien comete un delito va a la cárcel y no comprendemos otros formatos de resolución. Entonces, en este caso, si bien hay un lavado y hay mucho dinero, o puede haber lavado, bueno, conocemos lo que hay en la prensa nomás, digo, yo no estuve en el asunto, ni mucho menos, pero lo que se ocurrió aquí es que el Estado priorizó hacerse de ese dinero a enviar a prisión a este ciudadano turco. Esto es un acuerdo como otros tantos que los que pueden ocurrir en el marco del código. Recordemos que hay como 3 vías grandes de resolución de conflictos alternativas a la prisión. La primera es el proceso abreviado, que vemos por todos lados, que en este caso tiene prisión o tiene condena, pero es más chica la que debería haber sido porque hay un acuerdo con la Fiscalía. En segundo lugar, tenemos lo que es el acuerdo reparatorio, en el cual la víctima acepta una compensación que puede ser económica o no, habitualmente económica, y la persona no tiene que enfrentar un proceso penal. Y la tercera, que es la que se usó en este caso, que es la suspensión condicional del proceso, en la cual la persona asume una responsabilidad, una condición a cumplir, y en la medida que la cumpla no habrá proceso penal en su contra. Puede ser económica o puede ser otra cosa. Por ejemplo, en el caso de una rapiña de alguien que tenga adicción a pasta base, si el fiscal entiende que un tratamiento compulsivo en materia de adicciones es mejor que una pena de cárcel, puede suspender condicionalmente el proceso a que haga ese tratamiento. Si no lo hace, deberá enfrentar el proceso penal y una eventual condena. Lo que tenemos que pensar es si estamos de acuerdo o si nos parece bien que exista esta posibilidad de acordar en cierta medida. Porque esto no es distinto de repente de un accidente de tránsito, en el cual una persona alcoholizada mata a otra manejando, y bueno, eso hoy puede ser reparado con dinero. Y esa persona que atropelló no pasa un día en la cárcel. En lo conceptual no es tan distinto de este caso. Pasa que nos rompen los ojos los montos. Justamente, ¿no crees que sea un tema de la señal que se está dando como sociedad respecto al lavado, sino que nos tenemos que acostumbrar como sociedad a que ahora nuestro proceso penal tiene otras opciones para resolver este tipo de asuntos y que entonces estas son las reglas nuevas de juego? Yo no sé si acostumbrarnos, pero no podemos separar una cosa de otra. No podemos evaluar un acuerdo vinculado al lavado distinto a un acuerdo vinculado a un accidente de tránsito, porque en el fondo son acuerdos. Pasa que en este caso, ¿quién es la víctima del lavado? Pero en algunos casos el Código del Proceso Penal se reformuló para que en algunos casos de delitos graves no haya la posibilidad de zafar de la prisión. No, de acuerdo. Hay límites a todos los acuerdos. En todos los casos que hemos manejado hay límites legales para su utilización. Ahora bien, lo que yo les digo es lo siguiente. En este caso nos indignamos porque la víctima no tiene cara y no está presente, por lo menos del lavado. Olvidémonos del delito precedente de esta estafa, de la granja y demás. Pero yo les digo a ustedes, a cualquiera que está mirando, si a uno lo roban hoy, ¿qué prefiere? ¿Que le devuelva el dinero y sus cosas o ver al ladrón
preso. Te lo pregunto a vos, ¿qué preferís? Bien, eso es una pregunta muy válida. La otra pregunta muy válida tiene que ver con, justamente, vos decías, si a uno lo roban. En este caso, el lavado de activos se realizó en Uruguay, pero el dinero se produjo, según surge de la investigación, de una estafa que se produjo en otro país. Y ahí entra a entreverarse mucho la madeja respecto a cómo es la política de Uruguay respecto al lavado. ¿Cómo ves ese tema? No, de que la reparación no es exactamente a la víctima, sino el Estado que se siente estafado porque sucedió el lavado. Acá en Uruguay no hubo ninguna víctima de nada, ¿no? Digo, el Estado no es que está recuperando algo que perdió. El Estado, o sea, Uruguay con esto se está quedando con dinero que antes no tenía, porque elige perseguir este lavado en Uruguay porque fue cometido en Uruguay. En la medida que la figura del lavado es autónoma y separada del delito precedente que existe pero no está siendo juzgado acá, el Estado uruguayo se arroga el derecho de quedarse con los bienes. Yo creo que la Fiscalía en este caso operó con un criterio normativo acorde a lo que le dice el nuevo Código del Proceso. En el caso de esta Fiscalía en particular, es una Fiscalía muy seria, que trabaja muy bien y que yo no he escuchado por ahí algunos comentarios de que operó de esta manera para evitarse hacer un juicio. Yo discrepo profundamente. Esto es una decisión tomada a conciencia, buena o mala. No es ninguna manera de esquivar un trabajo. Digo, una Fiscalía de esta magnitud, un caso de esta magnitud, naturalmente no va a implicar un caso más, y es la lógica. Me parece que es una decisión de criterio tomando en cuenta los beneficios que le puede digamos, aparejar a Uruguay recibir este dinero, que son mucho mayores que tener a un ciudadano turco preso. Yo entiendo las cuestiones de mensaje, entiendo que la gente se indigne porque, bueno, ahora le decimos a cualquiera que venga a lavar a Uruguay. Con ese criterio, cualquiera que arregle con dinero un accidente de tránsito podrá decir, ande borracho en Uruguay porque de última arregla con plata. A cualquiera que robe y devuelva, robe en Uruguay, que es lo mismo. Lo que estamos cuestionando no es el tema con los lavadores, es la cuestión de poder acordar. Bien interesante esto que planteas, Andrés, como siempre. Muchas gracias. Gracias a ustedes.